Bueno, este es el quinto día del retiro y hoy empezamos con el origen dependiente. ¿Sí? Los suttas que vamos a leer de aquí hasta el viernes, por lo menos durante tres de esos días, vamos a estar hablando del origen dependiente, ¿sí? En diferentes grados y profundidades y perspectivas, desde dónde verlo. ¿Sí? El viernes todavía no decidí qué sutta leer. Eh, Puede ser un sutta que hable del origen dependiente o un sutta que hable del Dhamma en general, pero un poquito más profundo en relación al retiro. El sutta que vamos a leer hoy es el Majjhima Nikaya número 18, Madhupindika Sutta, o sea, el sutta del pastel de miel o el sutta de la bola de miel. Es un sutta muy importante, digamos, yo además le tengo mucho cariño a este sutta. Eh, el origen dependiente es un proceso, es el proceso mental por el cual los seres humanos conocen el mundo y se conocen a sí mismos. El Buda lo plantea de diferentes maneras. La forma clásica son 12 eslabones, que los vamos a ver mañana. Pero eso significa que los eslabones son una secuencia mental que es descubierta por un Buda, o sea, los Budas descubren el origen dependiente, luego se olvida eso, y es cómo se produce entonces ese proceso cognitivo. Cuando yo veo, oigo, conozco, siento, todo eso es un proceso cognitivo, de cognición. Ese proceso pasa a gran velocidad. Y debido a que pasa a gran velocidad, no es posible a veces verlo. Como no se ve, es donde surge la idea de la identidad, la idea de identidad. ¿Sí? Uno es ignorante de ese proceso, entonces, que es un proceso condicionado, que se llama origen dependiente, y al no ver esa serie de eslabones causales condicionados, surge la idea, surge la ignorancia, es decir, yo soy. Eso es una presunción, por eso el Buda dice que la ignorancia es la presunción de un yo. Las personas tenemos presunción de un yo, porque no podemos aseverar de manera concreta yo soy. ¿Sí? No lo podemos aseverar porque la impermanencia está todo el tiempo, entonces es muy difícil aseverar esa idea en el tiempo. ¿Cómo podemos afirmarla? Entonces el origen dependiente es cómo se produce ese sistema, esa secuencia, que me permite a mí observar justamente cómo me relaciono, cuál es la relación. ¿Sí? Claro, cómo es la relación con todo lo que ocurre. La relación es yo y vos, pero en concreto ese yo y vos no es tal. Es solamente un proceso ocurriendo, surgiendo y cesando, y hay un proceso ocurriendo, surgiendo y cesando. Entonces esta que vamos a ver hoy, este sutta, Mahakachana, que es el protagonista del sutta, lo ve de otra manera, ¿sí? Lo explica de otra forma. ¿Sí? Que es una forma un poquito más sucinta. Pero vamos a ver qué importancia tiene esto ahora.
Así he oído, en una ocasión el bendito estaba viviendo en el país de los Sakyas, en el parque de Nigroda, cerca de Kapilavatthu. Kapilavatthu es donde nació el Bodhisattva, ¿sí? Donde el Buda. Entonces, cuando se hizo de mañana, el bendito se vistió y tomó su cuenco y hábito externo y entró en Kapilavatthu por limosna. En cuanto hubo andado por limosnas en Kapilavatthu y hubo regresado de la ronda de limosnas después de su comida, fue hacia el gran bosque para pasar el día y entrando al gran bosque se sentó en la raíz de un joven árbol bilba para pasar el día. Dandapani el Sakya, mientras caminaba y deambulaba por ejercicio, también entró en el gran bosque y cuando entró en el gran bosque se dirigió al joven árbol bilba donde estaba el bendito e intercambió saludos con él. Dandapani era un rey menor de la zona de los Sakyas, que no le tenía ninguna simpatía al Buda, porque él sostenía las visiones brahmánicas, de los brahmines, digamos, y no estoy seguro, pero me parece que él era el padre de Yasodhara, la esposa, digamos, del Bodhisattva. Exacto. Todavía hay una inquina, ¿no? Una vez que terminó el saludo cortés y amable, permaneció a un lado apoyándose en su bastón y preguntó al bendito. Eso de quedar de pie apoyado en el bastón es una falta de respeto, porque lo que quiere decir con eso es que él se siente superior al Buda. ¿Qué afirma el recluso? ¿Qué es lo que proclama? Ya que le diga recluso también es una forma descortés, políticamente correcta, ¿sí? Amigo, yo afirmo y proclamo, y fíjense que el Buda le dice amigo, no le dice hombre laico, le dice amigo, es decir que lo trata como si fuera un igual. Yo afirmo y proclamo tal enseñanza por la que uno no riñe con nadie en el mundo, con sus dioses, sus maras y sus brahmas, en esta generación con sus reclusos y brahmanes, sus príncipes y sus plebeyos. Tal enseñanza por la que las percepciones no subyacen más en el brahman, que se mantiene apartado de los placeres sensuales, sin desconcierto, despojado de preocupación, libre de avidez por cualquier tipo de ser. Una pequeño frasco de perfume. Cuando esto fue dicho, Dandapani el Sakya sacudió la cabeza, meneó su lengua, chasqueó, hizo esto, levantó sus cejas hasta que su frente se frunció en 3 líneas, luego se marchó apoyándose en su bastón. Yo sé que hizo y se fue. Entonces, cuando se hizo de noche, el bendito se levantó de la meditación y se dirigió al parque de Nigroda, donde se sentó en un asiento preparado para él y relató a los bhikkhus lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido. Entonces cierto bhikkhu preguntó al bendito: pero venerable señor, ¿cuál es la enseñanza por la cual el bendito afirma y proclama que uno no riñe con nadie en el mundo, con sus dioses, sus maras y sus brahmas, en esta generación con sus reclusos y brahmanes, sus príncipes y sus plebeyos? Y venerable señor, ¿cómo es que las percepciones ya no subyacen más en aquel brahman que se mantiene separado de los placeres sensuales, sin desconcierto, despojado de preocupación, libre de avidez por cualquier tipo de ser? ¿Sí? Él le repregunta al Buda y el Buda contesta de esta manera. Bhikkhu, en cuanto a la fuente a través de la cual las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental que asedian a un hombre, si no se encuentra nada allí en la cual deleitarse, acogerse y aferrarse, este es el fin de la tendencia subyacente a la codicia, de la tendencia subyacente a la aversión, de la tendencia subyacente a las opiniones, de la tendencia subyacente a la duda, de la tendencia subyacente a la vanidad, de la tendencia subyacente al deseo de ser, de la tendencia subyacente a la ignorancia. Este es el fin de recurrir a los palos y las armas, el fin de las peleas, los altercados, las disputas, las recriminaciones, la malicia y el habla falsa. Aquí, estos dañinos estados malsanos cesan sin restos. Esto es lo que el bendito dijo. Habiendo dicho esto, el sublime se levantó de su asiento y marchó a su morada. ¿Sí?
Esto significa que el Buda dio esta explicación en relación a las preguntas que él mismo formuló. Se quedó en silencio esperando si había preguntas, nadie le preguntó, él se fue, porque supuso que todos habían entendido. Luego, un poco después de que el bendito... Los bhikkhus no son nobles. Da la sensación de que no lo son, de que son novicios o gente con muy poca práctica. Después de que el bendito se hubiese marchado, los bhikkhus consideraron: ahora, amigos, el bendito se ha levantado de su asiento y marchado a su morada después de ofrecer una síntesis sin exponer el significado en detalle. Ahora, ¿quién va a exponernos esto en detalle? Entonces consideraron: el venerable Mahakachana es elogiado por el maestro y estimado por sus sabios compañeros de la vida santa. Es capaz de exponer el significado en detalle. Supongan que acudimos a él para preguntar sobre el significado de esto. Mahakachana es uno de los 10 principales arahants. Entre ellos están Sariputta, Moggallana, Kasyapa, Ananda, Rahula, Mahakachana. Y Mahakachana era un arahant que vivía alejado en una ciudad, en un reino, creo que se llama como el infierno, Avisi. No me puedo acordar si ese es el nombre exacto, Avisi o Aviti. Entonces vivía bastante lejos de donde en general el Buda viajaba. Entonces, lo que parece entenderse es que Mahakachana cada tantos años viajaba a verlo. Y las recolecciones que se juntan en el Canon Pali sobre las visitas de Mahakachana fue cuando Mahakachana lo visita. Entonces acá se van a encontrar que en los sermones medios que hay 2 o 3 suttas donde Mahakachana hace esto, expone en detalles lo que fue expuesto en síntesis, porque para el Buda el primero en poder exponer en detalle lo que fue expuesto en síntesis era Mahakachana. Mahakachana era muy bello, tenía, como dijimos ayer, la piel de color dorada, y como vivía muy lejos, se modificó la regla dentro del Vinaya, de la canasta de reglas para los monjes, de que es necesario 5 monjes para poder hacer una ordenación completa, porque hasta ese momento era necesario 10. Pero como él vivía muy lejos y solo había 5, y debido a que era Mahakachana, el Buda permitió el cambio de esa regla. O sea, como pueden ver, en vida del Buda estas cosas se modificaban muy de acuerdo al sentido común, al sentido práctico de la situación. Rahula era El hijo de Buda. el hijo, ¿no? ¿Fijas si hay que aceptar el micrófono o No dijo nada. listo. Bien, entonces los bhikkhus fueron donde el venerable Mahakachana e intercambiaron saludos con él. Cuando terminó esta conversación cortés y amable, se sentaron a un lado y le contaron lo que había ocurrido, añadiendo: dejad que el venerable Mahakachana nos exponga esto. El venerable Mahakachana respondió: amigos, es como si un hombre que necesita duramen, busca duramen, recorre en busca de duramen, pensase que el duramen se debería buscar por entre las ramas y las hojas de un gran árbol que posee duramen, después de haber pasado por alto la raíz y el tronco. Y lo mismo ocurre con ustedes, venerables señores, que piensan que deberían preguntarme acerca del significado de esto después de haber estado con el bendito cuando estuvieron cara a cara con el maestro. Por conocer el bendito conoce, por ver ve, él es visión, él es conocimiento, él es el Dhamma, él es el santo, él es quien habla, el que proclama, quien esclarece el significado, quien otorga la inmortalidad, el señor del Dhamma, el Tathagata. Ese era el momento en el que debieron preguntarle al bendito el significado, como él les dijo, así deberían recordarlo. Ciertamente, amigo Kachana, conociendo el bendito conoce, viendo el ve, él es visión, él es el Tathagata. Ese fue el momento en que debimos haber preguntado al bendito el significado. Como nos dijo, así deberíamos recordarlo. Sin embargo, el venerable Mahakachana es elogiado por el maestro y estimado por sus sabios compañeros de la vida santa. El venerable Mahakachana es capaz de exponer en significado
en detalle de esta síntesis dada por el bendito sin exponer el significado en detalle. Que el venerable Mahakachana lo exponga sin encontrar molestias. Entonces escuchad, amigos, y atender con detalle que es lo que voy a decir. Sí, amigos, contestaron los bhikkhus, y el venerable Mahakachana dijo así. Y ahora presten atención, ¿sí? Amigos, cuando el bendito se levantó de su asiento y marchó hacia su morada después de ofrecer una síntesis sin exponer el significado en detalle, que es: Bhikkhus, en cuanto a la fuente a través de la cual las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental que asedian a un hombre, si no se encuentra nada allí en lo cual deleitarse, acogerse y aferrarse, este es el final de la tendencia subyacente a la codicia, de la tendencia subyacente a la aversión, de la tendencia subyacente a las opiniones, de la tendencia subyacente a la duda, de la tendencia subyacente a la vanidad, de la tendencia subyacente al deseo de ser, de la tendencia subyacente a la ignorancia. Este es el fin de recurrir a los palos y las armas, el fin de las peleas, los altercados, las disputas, las recriminaciones, la malicia y el habla falsa. Aquí estos estados dañinos, malsanos, cesan sin restos. Entiendo que el significado en detalle es como sigue. Dependiendo del ojo y las formas, surge la conciencia del ojo. El encuentro de estos tres es el contacto. Con el contacto como condición hay sensación. Lo que uno siente, uno lo percibe. Lo que uno percibe, sobre eso uno piensa. Lo que uno piensa, eso prolifera mentalmente. Con lo que uno haya proliferado mentalmente como fuente, las percepciones y nociones producidas por esa proliferación mental asedian a un hombre con respecto a las formas cognoscibles a través del ojo del pasado, futuro y presente. ¿Sí? ¿Entienden esto? Esto es muy importante porque lo que está describiendo acá es el origen dependiente. Entonces, ¿dónde comienza el origen dependiente en este sentido? Hay un ojo y hay una forma. Esta es la base de los sentidos. ¿Sí? La base de los sentidos está insertada o está dentro de la mentalidad y la materialidad. Hay un ojo y hay una forma. Se lo suelen encontrar esto también como base del sentido interna, el ojo, base del sentido externa, la forma. ¿Sí? Cuando se produce esa unión surge la conciencia. La conciencia es el proceso que uno conoce. ¿Sí? Conoce. Ese proceso, esa unión de esas tres cosas, ojo, forma y conciencia, produce el contacto, ¿sí? Que es un proceso mental. Estoy diciendo, tomo contacto con el árbol, con el objeto árbol. ¿Sí? Cuando surge el contacto como condición, viene la sensación, que también es un factor mental, de la mentalidad. ¿Sí? La sensación trae inmediatamente una percepción, que es el proceso mental que la define, que describe, que le pone nombre. Árbol, verde. Sensación, me gusta, no me gusta. Sensación es el proceso que surge del contacto. La percepción le pone nombre. ¿Sí? Y de la percepción que le pone nombre surge lo que dice acá. Sobre eso que uno percibe, uno empieza a pensar. Este árbol verde me gusta, no me gusta, este árbol me hace acordar. Y entonces lo que sigue es lo que uno piensa, eso prolifera mentalmente. Con lo que uno haya proliferado mentalmente como la fuente, es decir, eso que yo pensé sobre el árbol, las percepciones y nociones producidas por esa proliferación mental, todo lo que pensé que el árbol, a mí me gustaría estar abajo del árbol o lo que fuera, porque empiezan a surgir un montón de cosas, asedian a la persona. Y la palabra es asediar. ¿Sí? Que es esta cosa de que no paran. Exactamente. Empiezo a sentirme asediado.
Entonces, todo esto, ¿dónde se inició? El contacto. Antes. Ojo y forma. Del pasado, del futuro o del presente. Ese es el proceso cognitivo, descrito de esta manera. ¿Sí? Dependiendo del oído y los sonidos, ¿sí?, surge la conciencia auditiva. Con la unión de estos tres surge el contacto. Con el contacto como condición surge la sensación. Escucho, ¿sí? Sonido. La sensación surge la percepción. Sonido de lluvia. La percepción sobre eso, uno empieza a pensar, la lluvia, mojada, frío, etc. Esas percepciones asedian a uno, pasado, presente o futuro. ¿Sí? Dependiendo de la nariz y los olores, tenemos lo mismo, surge la conciencia olfativa. La unión de los tres nos da el contacto. El contacto como condición nos da la sensación olfativa. ¿Sí? Eso nos da la percepción. Este olor es el saumerio o cualquier otro olor. A partir de ahí empiezo a pensar sobre el olor. Y a partir de que empiezo a pensar sobre el olor, ¿sí?, dependiendo de la lengua y los sabores, obtengo la conciencia gustativa. A partir de ahí surge el contacto. De ese contacto tengo la sensación, de la sensación tengo la percepción y de ahí empiezo a pensar sobre esos sabores. Dependiendo del cuerpo y lo tangible, surge la conciencia corporal. De eso surge, de estos tres, surge el contacto corporal. De ahí surge la sensación. De la sensación viene la percepción y de ahí la proliferación mental. De la mente y los objetos mentales surge la conciencia mental. ¿Sí? De esos tres surge el contacto. Eso es lo que hacemos cuando meditamos. Estamos en contacto, ¿sí?, con el objeto de meditación. Se está produciendo, hay un proceso de conciencia. Percibimos como amor benevolente, pero termina ahí. No me pongo a pensar sobre eso, solo quedo en la sensación. Y esto es una cosa muy importante porque eso es lo que determina la diferencia entre desarrollar la mente y cultivarla, que es estar con el objeto de meditación, estar con atención plena, recordar que eso es un proceso, que lo que estamos describiendo acá, vieron que es un proceso condicionado, ¿sí? Porque si alguno de estos eslabones se cae, los que siguen no se producen. ¿Sí? O sea que este surgimiento solo es posible porque están las condiciones, pero si esas condiciones no están, no surge. Y esto también es muy interesante cuando lo aplicamos a un obstáculo. Si yo tengo un obstáculo, cualquiera de los 5, que ahora en este día número 5 están todos los obstáculos mucho más amables, mucho más tranquilos. ¿Por qué? Porque los obstáculos son más tranquilos. No, los obstáculos siguen siendo los obstáculos, lo que les está cambiando es la perspectiva. Al estar la mente en un estado más calmo y más tranquilo, es mucho más sencillo ver un obstáculo y es mucho más sencillo no identificarse. Pero en el comienzo del retiro, yo tengo aversión, tengo duda, tengo preocupación o ansiedad, tengo pereza o letargo o tengo deseo sensual, y viene la aversión. Doy un ejemplo, que no es un objeto mental, surge la conciencia, surge la sensación dolorosa en este caso, la percepción que es, me duele, no me gusta. Fíjense que siempre está intrincada la avidez ahí, que no está mencionada acá, pero esto está alimentado el proceso está alimentado por la avidez. Ya empiezo a pensar sobre eso. Y no me gusta porque esto es así, porque yo querría no tener obstáculos en la meditación,
y lo que yo quería era que en el segundo día ya poder sentarme 5 horas sin moverme, y bueno, toda esa serie de fantasía, ¿sí? Y eso ¿qué empieza a pasar con esta proliferación mental? Surgen, a partir de que estoy pensando en eso, surgen nuevas sensaciones desagradables, nuevas percepciones, nuevas proliferaciones mentales. Esto no me gusta porque yo nunca medito bien, siempre me pasa lo mismo. Siempre que me pasa esto yo reacciono igual, ya estoy pensando, a partir de ahí vuelvo a sentir que más aversión. Y vuelve a surgir la percepción, esto me duele más que antes. No aprendí nada, vuelve a surgir otra vez otro pensamiento. ¿Y ven cómo se forma la identidad? Si yo esto lo repito a lo largo de mi vida, y esa es una tendencia en mi mente, la tendencia subyacente, por ejemplo, a la no existencia, como dice acá, que es la aversión, el rechazo, el no querer, el odio, eso es una tendencia subyacente a la no existencia. Empiezo a descubrir que esa tendencia, que parecería que fuera una característica de mi personalidad, es solamente un proceso mental que se da cuando surge la aversión. Y yo la alimento. ¿Cómo? Pensando sobre ella. Si esto lo hice durante 30 años, 40 años, 50 años, yo creo que soy así. Entonces, cada vez que surge la aversión, yo voy a tener una forma similar de reacción, que es lo que está describiendo acá el venerable Mahakachana. Una forma similar como un mecanismo. Un proceso que ante la aversión viene una justificación, ¿sí? Que son las nociones y las opiniones sobre eso, y la proliferación mental, papancha en Pali, es la tendencia emocional habitual. Bhava, el devenir que hablábamos hoy, la existencia. ¿Entienden la relación que hay o por qué Bhante Vimalaramsi la traducía como tendencia emocional habitual? La palabra bhava, que se describe como existencia, es ¿por qué? Porque esa tendencia emocional habitual me hace creer la existencia de una personalidad, de un yo. Y no es nada más que un proceso condicionado, mediante que, en este caso, la aversión que estuvimos describiendo. Lo mismo si es un deseo sensual, lo mismo si ante la duda yo reacciono de cierta manera, y todos los matices que puede haber entre estos 5 obstáculos. Pero lo único que está pasando es este proceso que nos describe el Arahant, nada más. Eso está sucediendo. Cuando estamos tranquilos, ¿qué hacemos? Surgió momentáneamente este obstáculo, lo reconozco, lo dejo ir, lo pienso, me relajo y vuelvo al objeto de meditación. Hay nipapancha. Nipapancha es un sinónimo de nirvana, que es el cese de las proliferaciones mentales. ¿Qué significa? No pienso sobre eso. No es mío, no soy yo, y nada de eso es mi yo. Es solo una circunstancia. En ese momento, ¿qué surgió? Porque hay una condición, nada más. Lo dejo. Cuando lo dejo y al relajarme, le quito la avidez, le quito el alimento a ese proceso. Entonces, cuando yo ayer les remarcaba esto a ustedes dos, de que ustedes sentían que estaban entrando en esta tranquilidad, donde empiezan a sentir la mente más estable, y venían, ¿qué estaba viniendo? Un proceso que para ustedes es habitual. Yo estoy tranquilo, entonces voy a ponerme a pensar en flores y en otras cosas. No te pongas a... Quédate tranquilo con eso, está muy bien. No vuelvas a buscar papancha. No vuelvas a buscar ese proceso que no tiene condición ahora, no está surgiendo porque no tiene las condiciones para surgir. Al no surgir, podemos darnos cuenta de cuán ilusorio es creer que nosotros somos así o somos asá, sino que solo son tendencias.
no realidad concreta, no es realidad impresa en la piedra, ¿entienden? Yo no puedo ser así. Frente a una condición actúo de determinada manera. Ven entonces lo importante que es que la sensación, que es nuestro momento presente, es inmanejable, pero lo que determina es cómo actúo frente a la sensación. ¿Cómo reacciono? ¿Puedo reaccionar o puedo accionar? Y eso determina qué va a terminar manifestándose para afuera. Y eso es lo que se va a ver como siempre sos siempre el mismo, siempre actúas igual, o che, te noto diferente. ¿Qué significa te noto diferente? Que frente a los mismos estímulos uno no actúa igual. ¿Qué significa eso? Bhavana, desarrollo mental, desarrollo de la personalidad. Lo que está haciendo entonces acá el venerable Mahakachana es describir ese proceso desde otro punto de vista que no son los 12 eslabones, pero están implícitos en esto. Eso es lo único que ustedes están viendo. Y ningún eslabón de esto que estamos mencionando, en ninguno de esos eslabones podemos decir, este soy yo, esto es mío, este es mi yo. Por ende, no se pierde nada. No hay que tener miedo de experimentar el Nirvana, porque no desaparece nada, porque nunca existió eso. Nunca existió ese yo. Es solo un proceso. Por eso la palabra Buda, despertar, es más clara que iluminar. Porque despertar, ¿qué es? ¿Te despertaste de qué? De un sueño, de algo que en realidad no era, que vos creés que es, pero no es, nunca fue. Es solo una idea fundada en la ignorancia y la avidez de que soy ignorante de las 4 nobles verdades, soy ignorante de este proceso, no lo conozco, no lo veo. Como no lo veo, yo soy lo que siento, yo soy lo que pienso, yo soy lo que percibo, yo soy la conciencia, yo soy el cuerpo. Nada más que eso. Y nada menos. Pero ahora se dan cuenta la importancia de la tranquilidad para ver esto. La importancia de empezar a reconocer que están viendo que al entrar en esa tranquilidad, los procesos habituales pierden ¿qué? Pie. ¿Qué significa que pierden pie? No hay condición. No hay condición. Se quieren apoyar y ese piso que uno le daba, ese nutrimento desapareció. No está. Entonces no hay forma de que surja. Cuando este proceso de desacondicionamiento de la mente se prolonga, se van produciendo las condiciones para la experiencia del despertar. ¿Ven que no es mágico? Lo que quiero decirles con esto es que no es mágico. Es solo una cuestión de entrenamiento y de desarrollo. No es, ay, yo algún día. No se trata de eso. Se trata de tratar de tomárselo con determinación, animarse, confiar en la enseñanza del Buda, confiar. Y una vez que uno confía en las instrucciones, una vez que uno confía en las instrucciones del Buda, porque yo les estoy leyendo lo que dice acá, hay que hacerlo. Nada más y nada menos. Y luego hay que hacerlo todo el tiempo. Y cuando me identifico, no hay problema. No es un drama, no es un problema. Es simplemente una identificación, una falta de atención. Momentáneamente creí que esto era así, nada más. Veamos entonces. Cuando existe el ojo, una forma y la conciencia del ojo, es posible advertir la manifestación del contacto.
¿Sí? Cuando existe la manifestación del contacto es posible advertir la manifestación de la sensación. Cuando existe la manifestación de la sensación es posible advertir la manifestación de la percepción. Siempre sensación y percepción, acuérdense que vienen juntas, ¿sí? Y no vienen juntas, vienen encadenadas. Cuando existe la manifestación de la percepción es posible advertir la manifestación del pensamiento. Cuando existe la manifestación del pensamiento es posible advertir la manifestación del asedio de las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental. Entonces fíjense que dice, es posible advertir. Es una posibilidad. ¿Sí? Cuando existe el oído y un sonido, es posible advertir la conciencia del oído. ¿Sí? Con la unión de los tres es posible advertir el contacto. ¿Sí? Es posible advertir entonces a partir de ese contacto, advertir la posibilidad de la sensación. Es posible advertir la percepción y es posible advertir a partir de ahí como condición el pensamiento. Y a partir de ahí, las percepciones y nociones que surgen de esta proliferación mental. A los caballos les gusta la charla, te están acercando. Lo mismo ocurre con la nariz y un olor y la conciencia de la nariz, cuando existe la lengua, un sabor y la conciencia de la lengua, cuando existe el cuerpo, un objeto tangible y la conciencia del cuerpo, cuando existe la mente, un objeto mental y la conciencia de la mente. ¿Sí? Es posible siempre advertir en cualquiera de las 6 bases de los sentidos este proceso. Cuando no existe el ojo, no hay forma y no hay conciencia del ojo. Cuando usted se sienta a meditar y cierran los ojos, eso desaparece. Todavía hay imágenes en la mente, ¿sí? O lo que tienen detrás de los párpados. Es imposible entonces advertir la manifestación del contacto. Es una forma, cuando cierran los ojos, de disminuir el impacto visual, ¿sí? Ayudar. Cuando no existe la manifestación del contacto, es imposible advertir la manifestación de la sensación. Cuando no existe la manifestación de la sensación, es imposible advertir la manifestación de la percepción. Cuando no existe la manifestación de la percepción, es imposible advertir la manifestación del pensamiento. Cuando no existe la manifestación del pensamiento, es imposible advertir la manifestación del asedio de las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental. Esto ocurre de la misma manera cuando no existe el oído, no hay sonido, no hay conciencia del oído. Cuando no existe la nariz, no hay olor, entonces no está el proceso de la conciencia olfativa. Cuando no existe la lengua, no hay sabor, entonces no hay conciencia del proceso gustativo. Cuando no existe el cuerpo, no hay objeto tangible, entonces no hay proceso de la conciencia del cuerpo. Es imposible advertir la manifestación sin la manifestación de ser asediado por las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental. Entonces fíjense que acá solo nombra 5, no nombra la mente. ¿De qué está hablando? Claro, pero está hablando ahora cuando no existe Esa puerta es de los sentidos. ninguna de las 5 puertas. Claro. ¿De qué está hablando? De la materialidad. ¿No? Está hablando, acuérdense que está hablando de un proceso. Tienen que aprender a dejar de pensar en cosas y empezar a pensar en condiciones, resultados, causas y resultados. No piensen en cosas, piensen en qué es el proceso que está describiendo acá. Cuando no hay ojo, cuando no hay forma. ¿Qué dijiste vos? Samapati Niroda podría ser eso. ¿Qué más? Sí, señora, los yanas inmateriales. En los yanas inmateriales esto empieza a reducirse.
no están esos procesos, cada vez menos. En ni percepción y no percepción estos procesos pierden pie. Lo que nos damos cuenta de que el proceso de información sensorial, que es por los cuales empezamos el segundo día, ¿se acuerdan cuando tomamos el desayuno afuera y Santiago habló del todo? Y después encontré ese sutta, que el todo son las 6 bases de los sentidos, y después les leí lo del joven Deva Rojitasa, que ¿qué es el mundo? ¿Qué es el todo? Las 6 bases de los sentidos, porque nosotros percibimos todo mediante las 6 bases de los sentidos. Inclusive nuestra mente, si hablamos de, como en otras tradiciones, de un cuerpo astral, de esto, del otro, ¿con qué percibimos eso? Con la mente. Todos los planos, cualquier plano del que estemos hablando, solo es perceptible mediante ¿qué? La mente. O sea que es un sentido más. O sea que aún eso que estamos viendo está siendo condicionado, hay conciencia mental, es un proceso condicionado. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que estos procesos donde nosotros vemos, oímos, olemos, gustamos, sentimos corporalmente o pensamos, son nada más y nada menos que movimientos cambiantes. Y pasa uno a la vez en la conciencia. Es uno de estos procesos a la vez, por instante mental. Solo que pasan tan rápido que creemos que es simultáneo, pero es uno por vez. Ahora entonces vamos a ver un detalle más. Amigos, cuando el bendito... Sí. Cada uno percibe lo que ve, lo que oye y demás de distinta manera. Por supuesto. Y eso lo vamos a ver en detalle mañana. Pero ahora vamos a hablar sobre eso. Amigos, cuando el bendito se levantó de su asiento y se marchó a su morada después de dar un breve resumen sin exponer el significado en detalle, es decir, y ahora viene la declaración del Buda. Bhikkhus, en cuanto a la fuente a través de la cual las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental asedia a un hombre, si no se encuentra nada allí en lo cual deleitarse, acogerse y aferrarse, este es el fin de la tendencia subyacente a la codicia. Vamos hasta ahí, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice el Buda. En cuanto a la fuente, o sea, el origen, a través de la cual las percepciones y nociones, papancha, la proliferación mental, ¿sí? Que nos asedian, si no encontramos en esas proliferaciones mentales, o sea, en la fuente de esas proliferaciones mentales, ¿entiendes? El Buda dice, si en cuanto a la fuente, a través de la cual viene el papancha, uno no encuentra nada allí, con lo cual deleitarse, acogerse, aferrarse, ¿sí? ¿Qué significa? Me gusta, no me gusta, yo soy eso. ¿Sí? Entonces, la fuente de las proliferaciones mentales son las percepciones y la sensación. Que esto está encadenado con la avidez. Y sensaciones, de ahí viene papancha, ahí viene la proliferación, ese pensar descontrolado. Entonces, si yo no, cuando surge en mi mente de una sensación agradable o desagradable en la meditación, que no es el objeto de meditación, y no simplemente hago 6 R's sin explicar, que ya sería apego, ya empezaría a entrar esto dentro de no me gusta porque, me gusta porque, es el fin de la tendencia subyacente a la codicia. ¿Sí? Quiero. Es el fin de la tendencia subyacente a la aversión. No quiero. Es el fin de la tendencia subyacente a las opiniones. Ven cómo el proceso termina dando esta tendencia subyacente a la opinión. El fin de la tendencia subyacente a la duda. Porque si tengo opiniones, tengo dudas.
¿Estoy bien haciendo esto o no estoy bien haciendo esto? ¿Es por acá o no es por acá? De la tendencia subyacente a la vanidad, el orgullo, la presunción de un yo. ¿Sí? De la tendencia subyacente al deseo de ser. ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué quiero lograr ahora? ¿Qué quiero alcanzar? De la tendencia subyacente a la ignorancia, de vuelta, olvidarme de las 4 nobles verdades. Olvidarme de recordar que es atención plena, que la mente se va a mover de un objeto a otro. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa esta definición? Esto. Si yo me siento con esto, recuerdo que la mente se va a mover, que voy a ser solamente un observador de un proceso. Las tendencias subyacentes empiezan a ir, porque no hay nada en lo cual me deleito, porque no hay nada en lo cual me aferro, porque simplemente es un proceso, el cual solo cuando me identifico surge la falsa creencia en este soy yo, este es mío, esto es mi yo. Pero si no pasa eso y sigue siendo ese movimiento flexible y continuo, la idea, la falsa idea de un yo no se puede afincar. ¿En dónde? ¿Dónde va a hacer pie? Si siempre hay movimiento. Qué descanso que es, ¿no? Qué descanso que es para la mente, porque no hay yo, solo hay condiciones. No tengo que andar defendiendo una opinión porque es parte de un proceso. No tengo que andar defendiendo un sentimiento porque es parte de un proceso. Solamente que hago, lo noto. ¿Es saludable? Sí, fantástico. ¿No es saludable? Lo tengo que abandonar. Porque cualquier identificación, inclusive con un objeto saludable, me va a llevar inevitablemente al sufrimiento. A raíz de esto, a raíz de que ninguna de estas tendencias tiene suelo para apoyar el pie, fíjense, este es el fin de recurrir a los palos y a las armas, el fin de las peleas, los altercados, las disputas, las recriminaciones. La malicia y el habla falsa, o sea, mentir. Aquí, estos estados dañinos, estados malsanos, cesan sin restos. Esto sería un arahant. Y si no es un arahant, lo que nos damos cuenta es que cuando ustedes hacen el noble esfuerzo, las 6 R's, está pasando eso. Dejo de pelear, dejo de discutir conmigo mismo, me dejo de odiar, en otras palabras. Me dejo de exigir y demandar que las cosas sean como por capricho. Solo es un proceso, nada más. No hay nada dramático en todo esto. Y a la vez es la gran ópera de la vida, en la que estamos inmersos todos los seres hasta que nos liberamos. Es solo eso, solo es información, luz que entra a través de los ojos, sonidos que entran a través del oído, olores, gustos, solo es eso. Sentimientos que entran a través de la mente, nada más. Es muy difícil, cuando digo esto a veces, decir, pero entonces uno no siente nada, ¿no? Todo lo contrario. ¿Qué les está pasando a ustedes en la medida que desarrollan la meditación? Sienten cada vez más y cada vez están más tranquilos porque cada vez dejan de pelear con lo que sienten. Es lo que está, solo que no me lo tomo personal. Es una felicidad poder dejar que eso a uno lo atraviese y que no se quede uno pegado. No peleo con lo que pasa. Es todo lo contrario, siento aún más que antes. Y sin embargo, estoy más estable que antes. Antes una cosita me movía, me hacía enojar. Ahora, a medida que avanza el retiro, me voy dando cuenta de cómo es el bienestar. El bienestar nunca es la negación de lo que siento, jamás. Y nunca es alimentar lo que siento mediante el pensamiento. Ni una cosa ni la otra. Es aprender a entender que surge porque están las condiciones, es aprender a comprender y vivenciar de manera directa ese proceso. Nada más que eso. ¿Te puedo comentar algo ahora o al final? Donde vos quieras. Aprovecho que voy al baño. No. Eh,
poquito más, a ver si se me disuelve un poco. ¿Cómo es que yo no soy del cuerpo? El cuerpo es un proceso físico que, que consiste en los 4 elementos, como habíamos hablado ayer. Es un proceso que siempre está cambiando. Tomemos cómo te sentías ayer, toma cómo te sentís hoy. ¿Es el mismo cuerpo? ¿Vos sentís lo mismo en relación al cuerpo? ¿Tus posibilidades físicas son iguales? Entonces el cuerpo solamente es una condición momentánea, que va cambiando momento a momento. Tu cuerpo es el de la niña de 5 años, la del adolescente de 17, la de la joven de 26, la del adulto de 45, y más no, porque no tenés más edad. ¿Entendés? ¿Cuál es el cuerpo? ¿Es siempre el mismo cuerpo? ¿O asistimos a un desarrollo de algo que va cambiando, crecimiento, y a su vez un decaimiento? Todos los cuerpos son así, todos los cuerpos cambian. No solo tu cuerpo, toma cualquier objeto, la casa. Sí, pero el yo también cambia, digamos, ¿no? ¿Cómo? O sea que el yo también va cambiando, o sea, la sensación que uno tiene de yo. ¿Qué es también la va cambiando, sensación? ¿eh? La sensación es algo que cambia de acuerdo a al contacto que vos tengas. Porque es muy difícil de hacer esa unión entre yo y cuerpo, realmente. Es la identificación a través de ciertos procesos de tu cuerpo que vos crees que sos vos. Y eso suele estar muy relacionado con el dolor físico, que es donde uno reconoce: mi cuerpo tiene esta enfermedad. Pero la enfermedad es una cosa momentánea. ¿Vos siempre estuviste enferma? No, porque yo siempre me identifico con mi cuerpo, siempre, o sea. Te creo. Que bueno, yo trato de deshacer eso, pero Te toda la creo. vida es como que soy. ¿Quién sos vos? Que acá estoy, esta soy yo, ¿eh? Claro. Toco mi cuerpo. Te creo, ¿no? te creo que es así, te creo que tenés esa identificación. Es uno de los grandes trabajos que yo te pido, que cuando tuvimos las entrevistas de ayer y hoy te dije: ¿te sentiste mejor? Sí, el cuerpo lo dejé de sentir. ¿Dónde estabas ahí? Bueno, no, también porque estás muy metido en una música, entonces estás en la música y te olvidas del Fantástico. cuerpo, ¿no? Ok, ¿dónde está el cuerpo entonces? En ese momento. Cuando vos estás en un yana, a partir del 4.º yana, y no sentís más el cuerpo, es que el cuerpo no está, no tenés contacto con el cuerpo. Cuando yo les pido no traten de bajar de vuelta a ver si el cuerpo está, porque ese trabajo, si ustedes empiezan a hacer eso, van a empezar a sentir dolor. ¿Por qué? Porque la mente está en un estado tan pacífico que necesita seguir creciendo hacia lugares más sutiles, desarrollarse hacia lugares más sutiles, llanos más elevados. Y porque te da la oportunidad de reconocer una lección más profunda, que es que la percepción del cuerpo depende de la sensación corporal, depende del contacto. Si vos no tenés la conciencia táctil, no se te va a manifestar la percepción corporal. Lo que esto es una gran ventaja. Porque si uno deja de prestarle atención a los lugares que uno le duele, a través de este entrenamiento, el dolor tiene una condición fisiológica, porque el cuerpo atraviesa determinada cosa, cualquier tipo de molestia física, de cualquier índole. Sin embargo, tu mente sigue estable. El sufrimiento que acarrea la identificación del cuerpo se manifiesta mucho en las enfermedades, porque yo soy el cuerpo. No, pero en todo, porque el único responsable de todos los sufrimientos de uno es la identificación con el cuerpo. No. Porque si no estás enfermo, tenés que trabajar porque tenés hambre, tenés No. pulsiones, tenés... No, no es verdad. No es verdad. ¿Cómo no? No. Siempre todo te lleva a satisfacer cuestiones que tienen que ver
cuerpo. ¿Estás segura? Bueno, yo por lo menos viví así. Pensalo. Sí, te creo. Querés tener un hijo, querés Te creo. tener abrigo, querés tener comida, querés... creo. Es todo, porque si no tuviéramos cuerpo no, Te no creo. existiría ningún problema de eso. Exacto. ¿Y qué problema habría? Ninguno. No, la verdad. ¿El sufrimiento? ¿Qué es? ¿Físico o mental? Sí, pero el sufrimiento siempre está ligado de alguna manera al cuerpo, me parece. No. El sufrimiento es solo mental. El dolor es físico, pero el sufrimiento es mental. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? La insatisfacción. No. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? No, La identificación. no. La ignorancia del cuerpo. Primera noble verdad. ¿Cuál es? Hay La sufrimiento. avidez. La vida ¿Cuál es la causa del sufrimiento? La avidez. La avidez. ¿La avidez es física o es un factor mental? Pero ¿qué avidez habría si no hubiera cuerpo? Cuando alguna vez alguien te rompió el corazón, No. ¿nunca? ¿Nunca alguien te desilusionó? Bueno, sí. Ah, ok. ¿Eso es físico o mental? Sí, eso fue mental. Cuando se muere alguien, ¿es físico o mental? ¿Dónde está el sufrimiento? ¿En el cuerpo o en la mente? Bueno, si el cuerpo no va a estar más con esa persona. No. ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Ahí? Sí, yo pensaba en la película Mar Adentro. ¿Cómo? La película Mar Adentro. Que el hombre no puede mover el cuerpo y quiere suicidarse porque solo está su mente. Y es un sufrimiento enorme. El sufrimiento es solo mental, no hay sufrimiento físico, hay dolor ¿Cómo lo físico. siente? No me cuesta. Sí, Porque todo lo que te impulsa a la acción tiene que ver, por ejemplo, te levantás para ir al baño porque te pide el cuerpo. yo te estoy de pide, acuerdo, claro, eh, seguro. Por eso la existencia de otras existencias superiores, el cuerpo tiene otras características. La materialidad es distinta. No comen. El alimento es más refinado. Pero el sufrimiento es igual. así, igual o menos. Hay sufrimiento, pero menos. Pero Claro. sufrimiento sigue habiendo. Cuando vos estás en un yana y tenés momentáneamente la mente liberada de los obstáculos y viene un obstáculo, ¿de qué características es ese sufrimiento? Sí, Mental, mental. siempre mental. Todas las situaciones de la vida tienen sufrimiento mental, todas, absolutamente todas. Algunas tienen base el dolor corporal. Y como vos bien decís, como somos seres terrestres, nuestro cuerpo ocupa una enorme cantidad de porción de nuestra atención diaria. Por eso una de las cosas más importantes de los meditadores, donde yo empiezo a considerar que el meditador ha crecido, es cuando sus dolores físicos, él se da cuenta, o ella se da cuenta, de que esos dolores son mentales, no físicos. De que no, si no hay una condición subyacente, ¿sí? Si hay una enfermedad, una lesión, eso es otro cantar. Pero si no, está acá arriba. Ese dolor es mío, ese dolor soy yo, ese dolor es mi yo. Y cuando no están esos dolores, que es lo que hablábamos ayer con los chicos, ¿qué hace tu mente? Los vuelve a buscar. ¿Por qué? Porque ahí estoy yo.
lo que nos damos cuenta también, la capacidad que tiene la mente para ir a buscar problemas, aún cuando no están las condiciones. ¿Por qué la mente busca problemas? Porque no quiere sentir que le engañan. ¿Cómo es eso? Claro, yo busco porque si ahora me siento bien y después dentro de 2 días me empiezo a sentir mal, fue todo un engaño. Porque si yo me siento bien, me quiero sentir bien para siempre. Y esto tiene de fondo estas tendencias subyacentes que estamos mencionando. El dolor surge cuando hay condiciones. El sufrimiento es tomarse personal ese dolor. Por eso Buda dice, todos los seres sintientes experimentan el dolor. El dolor es una condición del samsara. El sufrimiento, no. Se puede erradicar el sufrimiento. Entonces es muy interesante este trabajo para vos. Y entendés por qué yo te digo que vos estás en un lugar privilegiado para ver ese apego que tenés y esa opinión. Porque esto dura un tiempo, es una máquina que dura un tiempo, con ciertas características. Si nosotros fuéramos al fondo de esto, ¿qué quieres decir con mi cuerpo? ¿Qué es tu cuerpo? ¿Tu mano? ¿Tu estómago? ¿Tus dedos? ¿Cuál es tu cuerpo? Todo el conjunto. Uno se identifica con todo el conjunto del cuerpo. ¿Todo el tiempo? ¿Vos te identificás con todo? ¿O con lo que tomás contacto? Si vos tomás contacto con la uña del pie, no tomás contacto con la panza. Entonces en ese momento la uña del pie es tu cuerpo. El cuerpo es un concepto, no una realidad. Porque si nosotros vamos más profundo nos encontramos con ¿qué? 4 estados. Un estado sólido, músculos, huesos, que tienen un movimiento muy lento. Un estado más volátil, que es los líquidos. Un estado más volátil, que son los procesos calóricos. Más móvil, y el aire. Eso es lo que llamamos cuerpo. Bueno, yo también es un concepto, digamos. Por supuesto, claro. Un concepto que es solo eso, una idea. Cuando vos decís yo soy mi cuerpo, errás 2 veces. Cuando decís yo, cuando decís cuerpo. Porque si vamos más profundo de lo que vos te encontrás es que esos átomos son distintos, cambian todo el tiempo. Todo lo que está pasando está moviéndose, está cambiando. ¿Qué es lo que produce esto? Que la idea que tenemos de nosotros de lo que es un cuerpo condiciona en mucho lo que vivimos con el cuerpo. Es como una película, ¿no? La película en sí no existe porque son todos fotogramas. Exacto, exactamente. Pero si lo pasas todo seguido, existe la película. No, existe la conceptualización de eso. Que la mente capta el concepto, no está viendo el fotograma. Es muy interesante lo que vos decís porque es así. El rayo de luz no existe, existen los fotones. El rayo de luz es como tu mente le dice a la luz rayo, pero no existe el rayo. Los sonidos no existen, no son lineales, son pulsos. Depende de la altura, son la cantidad de pulsos que hay por segundo. ¿Quién crea la idea de sonido continuo? La uno le da mente. significado a eso que uno percibe, uno le da significado. Exacto, ¿ves dónde empieza a entrar? El significado es ese. Hay un sonido continuo. Es una forma de hablar, porque no es real eso. Todas las partículas que vos ves son en realidad partículas del elemento fuego, de luz. Todas las partículas del universo. Cuanto más elevado es el estado mental, más se producen esas partículas
Por eso los seres superiores tienden a ser más luminosos y se los describe así. Porque el estado mental empieza a condicionar, o sea, el estado mental en el que estamos, que es el karma que producimos. Cuanto más elevado es el estado mental, más se produce esa condición que después da fruto. ¿Cómo? Trayendo una materialidad, unos 5 agregados, de acuerdo a eso. ¿Ven cómo es la mente la que está condicionando? La mente, o sea, la intención mental. El karma es lo que termina condicionando qué vamos a recibir como cuerpo. ¿Qué es lo que va a suceder? Recibir es una forma de decir, por favor, no entiendan que hay nadie que les manda por correo los 5 agregados, sino que es la condición de ese momento del resurgimiento cuando uno muere. Por eso te señalo la oportunidad magnífica que vos tenés de revisar eso y observar, ¿es así o solamente es una opinión? Y si es una opinión, ¿cuán apegada estoy yo a eso? Y si yo tengo ese apego, ¿cuán feliz me hace? ¿Cuánto bienestar me trae? Estar corriendo detrás de cada impulso físico. Que te vas a dar cuenta que vos no corres detrás de cada impulso físico, sino de que ese impulso, ese deseo, tiene sufrimiento en sí. Y cada vez que uno va y hace algo con respecto a eso, alimenta ese proceso, que es lo que está diciendo acá. Y eso produce mucha inquietud y mucha ansiedad. En referencia a comer, por ejemplo, fíjate, estamos comiendo 2 veces al día, hasta el mediodía. Después no es necesario comer. Puede haber hambre, puede haber hambre. ¿Es terrible? No, no lo es. Pero el cuerpo tiene una costumbre. ¿Tenés que ir al baño? Vas al baño. ¿Por qué? Porque hay una biología, naturalmente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de otro montón de cosas que nos hacen ir de acá para allá para lograr satisfacer cosas que no son necesarias. Y creemos que... Claro. Y creemos que la satisfacción es física, ¿no? La satisfacción es mental. La oportunidad que a vos te da el entrenamiento a través de los yanas es darte cuenta de esa idea errónea. Pero ¿qué quisiste decir recién con fisiología? ¿Qué decís cuando quiero ir al baño o no voy al baño? Porque son procesos, y porque son procesos biológicos que tienen ciertas condiciones. Claro. Pero es un proceso, no es tuyo. Si fuera tuyo, como vos decís, me imagino que lo podrías controlar. No, porque es un proceso biológico. Pero como no es tuyo. No es mío, está identificado el yo con el cuerpo, con el proceso biológico justamente. No, es que lo que estás diciendo no tiene sentido. El yo, ¿qué significa el yo identificado? ¿Qué querés decir? La sensación que uno tiene de uno mismo, ¿no? ¿Y cuál es la sensación que vos tenés de vos misma? ¿Qué querés decir con eso? Realmente. No sé si es difícil de explicar. Exacto. Pero todos tenemos una sensación de nosotros mismos. Exacto, sí. Esa sensación que vos describís como sensación es la presunción de un yo. Es la sospecha de que yo debo ser esto. ¿Y cómo te va con eso? Lo que pasa es que uno genera una idea de lo que, por ejemplo, es Paola. Totalmente. Es ese cuerpo totalmente. Con esas características y esa mente con esas características. Totalmente. Y entonces cuando eso cambia es... ¿Deja de ser Paola? ¿Qué es Paola? Y bueno, es eso. Es un nombre, nada más. Es simplemente un concepto. Claro, pero ¿por qué pasa esto? Porque la mente humana solo puede pensar en conceptos. Porque la sensación que... ¿Qué estamos viendo acá? La descripción de cómo conozco el mundo. ¿Y cómo me conozco?
Es a través de los 6 sentidos. A través de los 6 sentidos. Pero es un proceso. Y la identificación que hay con eso. Claro, el problema es que al repetirse esa identificación, donde viene este aroma a yo, Claro. esto que vos estás diciendo, Lo que- tengo la sensación de que soy yo. Eso es una idea falsa, pero no es una realidad. También me parece que No, uno que no es noble tiene una idea, pero solo el noble puede ver directamente esto. Por eso la práctica es la práctica. Claro, claro. Si no, ya está. Claro, pero lo que hay que entender es esto, el concepto, la concepción, es la conciencia, por eso el Buda la describe como un mago. Te hace creer algo que no es real. Y como vos le crees a esa conceptualización, sufrís. ¿Qué es el Nirvana? Sin concepto, no es conceptual. Lo que vos podés observar de ese pensamiento o de esa tendencia mental es la cantidad de energía y desgaste y sufrimiento que trae. Y la presión que genera eso, es la sensación de no poder escapar. ¿Por qué la sostenés? Esa es la pregunta que tenés que hacerte. ¿Por qué sostengo una visión que no me hace bien? Porque es mía. Porque es mi opinión. Así de fuertes son las opiniones, no importa si me hacen mal. Yo tengo razón. Fantástico, ¿sos feliz? No, pero es mía. Ok. ¿Ves de dónde viene el sufrimiento? El sufrimiento viene de esos sostenes absurdos, basados en presunciones. Yo no te lo puedo describir, no sé bien cómo decirlo. No sabes bien cómo decirlo, pero tu opinión es de acero inoxidable. No, que está muy asentado. Yo te entiendo, ¿no? Adri, pero ¿entendés lo que te quiero decir? Uno por ahí intelectualmente entiende, pero después en la vida sigue actuando. Por supuesto, porque requiere atención. Ahí es donde viene. ¿Uno recuerda cuando actúa esto o actúa automáticamente? Lo que te quiero decir con esto es que fíjate que se defiende algo que no se sabe ni qué es, porque cuando uno, como dice uno, cuando esto es indagado de manera formal, la persona no te lo puede explicar. Bueno, y empieza a balbucear, bueno, ¿por qué es esto? Bueno, ¿por qué es aquello? Sí, bueno, entonces explícame esto. No sé. Y a eso que vos no sabés, pero lo defendés a muerte. No digo vos, digo, ¿entendés? Defendemos a muerte conceptos que no tenemos el conocimiento directo de ese concepto. Lo que es este sutta, y justamente la intención de mover el valero de todo esto, por eso no te dejo ir al baño, tienen que ir antes de la charla. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es muy importante observar que esto es un proceso mental, y es muy importante que por eso se busca la meditación como ejercicio. Además de que es placentera, es el ejercicio, claro, que te permite verlo esto. No es porque es lindo, sí, la posibilidad de vivenciarlo de manera placentera y tranquila es lo que me permite ver esto. Y se requiere una considerable capacidad de atención, porque como vos decís, yo después salgo en la vida y vuelvo a actuar igual. ¿Por qué? Porque no estoy atento, estoy identificado con el primer colectivo que pasó. Lo que hace que la mente viva constantemente tironeada como un títere. Tengo esto, tiro para allá, ahora sale esto, tiro para allá. Y me doy cuenta al final del día, como dijiste, siento que no tengo centro. ¿Qué significa siento que no tengo centro? Que pasa un colectivo, me subo, pasa otro, me subo, y cuando llego, estoy acá en General Paz y Constituyentes. Yo tenía que ir al Abasto, pero terminé acá, pero no sé cómo llegué acá. Me dijeron que estaba bueno, vine. Cuando fui, me perdí porque no lo entendí, fui al otro lado y me perdí. Esta es la vida de todos, somos bolas sin manija. ¿Por qué? Por una supuesta promesa de que esto me va a hacer bien. Pero cuando vos practicas algo que te hace bien, que requiere tu atención, mirá, ahora, depende de vos. No es el colectivo, es lo que vos haces. Y cómo a través de lo que vos haces, comprendés desde otra perspectiva. Y esto es diferente.
Y lo que quedan desnudos son estos procesos de pensamiento. ¿Por qué yo estoy pensando que yo soy esto, yo soy aquello? Cada vez que lo pienso me siento mal. ¿Qué? ¿Porque me siento mal es real? ¿Porque me siento bien con respecto a una opinión es real? ¿O tanto uno como otro son solo movimientos? Entonces, leo de vuelta la declaración del Buda. Bhikkhus, lo que dice Mahākāccāna, en cuanto a la fuente a través de la cual las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental asedian a un hombre, si no se encuentra nada allí en lo cual deleitarse, acogerse o aferrarse, este es el fin de la tendencia subyacente a la codicia, el fin de la tendencia subyacente a la aversión, de la tendencia subyacente a las opiniones, de la tendencia subyacente a la duda, de la tendencia subyacente a la vanidad, de la tendencia subyacente al deseo de ser, de la tendencia subyacente de la ignorancia. Este es el fin de recurrir a los palos y las armas, el fin de las peleas, los altercados, las disputas, las recriminaciones, la malicia y el habla falsa. Aquí estos estados dañinos malsanos cesan sin restos. Entiendo así el significado detallado de este resumen. Ahora, amigos, si lo desean, vayan hasta donde está el bendito y pregúntenle a él acerca del significado de esto. Tal como él se los explique, así deberán recordarlo. Entonces los bhikkhus, habiéndose deleitado y regocijado en las palabras del venerable Mahākāccāna, se levantaron de sus asientos y fueron a ver al bendito. Luego de rendirle homenaje, se sentaron a un lado y le contaron todo lo que había sucedido después de que él se hubo marchado y añadieron: entonces, venerable señor, fuimos donde el venerable Mahākāccāna y le preguntamos acerca del significado. El venerable Mahākāccāna nos expuso el significado en estos términos, afirmaciones y frases. Mahākāccāna es sabio, bhikkhus. Mahākāccāna tiene una gran sabiduría. Si me hubiesen preguntado por el significado de esto a mí, lo habría explicado de la misma manera en que Mahākāccāna lo ha explicado. Tal es el significado de esto y así deberían recordarlo. Cuando esto fue dicho, el venerable Ananda dijo al bendito: venerable señor, igual que si un hombre exhausto por el hambre y la debilidad encontrase un pastel de miel, lo desgustase en el proceso de su ingesta, encontraría un sabor dulce exquisito, así también, venerable señor, cualquier bhikkhu mentalmente hábil que escudriñase con sabiduría el significado de este discurso sobre el Dhamma, encontraría satisfacción y confianza en la mente. Venerable señor, ¿cuál es el nombre de este discurso del Dhamma? Con respecto a eso, Ananda, puedes recordar este discurso sobre el Dhamma como el discurso del pastel de miel. Esto es lo que dijo el bendito. El venerable Ananda estuvo satisfecho y se deleitó con las palabras del bienaventurado. ¿Sí? Este sutta lo hemos leído muchas veces. Eso más cortito. ¿Sí? Lo vemos muchas veces, pero se dan cuenta que ahora ustedes entienden otras cosas. Ahora la percepción para esto no es lo mismo. Lo que pueden ver entonces es que cuando uno lee un sutta hay como un código oculto en el sutta, que depende cómo está la mente, puede desentramar ese código oculto. Está oculto a la vista. Es solamente que la mente de uno, cuando va profundizando, va pudiendo descubrir y captar otro significado. ¿Sí? Entonces, cada tanto les recomiendo que lean este sutta. Especialmente cuando les agarra inquina porque, ay, me siento así, ay, esto, lean eso. Y se van a dar cuenta de que están hablando. Con cualquier sensación corporal, sensación emocional, cualquiera. Bien, ¿tienen preguntas? Yo tengo una pregunta. Adelante. Porque, digamos, uno puede tratar de confiar, o sea, confiar en esto que escuchamos, que eso no quiere decir que uno ya lo tenga, digamos, asumido, ¿no? Por supuesto. Y entonces, digamos, si alguien, porque me llamó mucho la atención que
que habla del fin de los altercados, de los palos, de Ujú. lo, bueno. Entonces viene, o sea, alguien quiere, no sé, quedarse con algo que es muy preciado para mí. Uno tendría que dejárselo que lo lleve. ¿Por qué? Para no entrar en altercado, primero que todo. No, pero el altercado no es porque vos le digas, mira, eso es mío, no te lo lleves. Ajá. Vos le decís, no lo hagas. Bueno, el otro puede decir, sí, a mí me corresponde, qué sé yo. Ajá, No sé, quiero decir, en el caso de que no haya acuerdo, ¿no? claro. Este, ¿Y dónde surge el altercado? bueno, el otro dice que le corresponde y yo siento que me corresponde a mí, entonces Ajá, ¿y ahí dónde? surge Bien, ¿dónde surge el altercado? en el vínculo que ya dijiste que es mental. No. ¿Dónde surge el altercado? En la mente. Exactamente, porque eso es mío. Claro, por eso te digo, entonces si uno quiere purificar la mente, quiere ir dejando la codicia, ir dejando... Uno tendría que comprender que en realidad mío no es nada ni me corresponde nada, qué sé yo. Claro, pero en vez de verlo de esa manera, alguien entra acá, ¿sí? Y se quiere llevar una silla de tu casa sin pedirte permiso. Está robando. Vos le decís, por favor, no te lleves la silla. Mm. ¿Sí? Y él se la lleva igual. ¿Quién está cometiendo el acto malsano? Sí, el otro. Muy bien. Vamos a decir que vos le decís, no te lleves la silla, por favor. Yo me la llevo igual. Y vos te pones delante de la puerta. Mm. La silla no te la llevas. Sí me la llevo. Me No da te la con la llevas. silla en la cabeza. Mm. ¿Sí? Y en ese juego, vos le das una trompada. Y él, o ella, le das una trompada, lo lastimas y él deja la silla. No se llevó la silla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Porque acá? me puede, ¿eh? ¿Qué pasó acá? No, me puede dar una trompada más fuerte a mí, tirarme No, pero- la miércoles y llevarse la silla, qué sé yo. Pero te estoy dando este ejemplo. Vos detuviste mediante una piña. ¿Qué pasó acá arriba en tu mente? Bueno, eso estaría bueno porque así evito también que el otro haga algo que le va a hacer mal, ¿no? O sea, si yo Cuando puedo vos le frenar, pegás una digamos. piña Sí. y lo lastimás, ¿cómo está tu mente? Ah, no, violenta. ¿Te hace bien eso? No. Bien. Entonces, vos te fijás en lo que está pasando afuera, lo que vos no te estás fijando es qué pasa en la mente. Mm. O sea, si alguien viene... Si alguien viene y te roba y vos lo lastimás, ¿es justificado que vos lo lastimes? Bueno, entiendo por lo que leímos que... No, no entiendas por lo que leímos. Pensá cómo te sentirías vos. No, claro, no. Olvídate, lo que leímos es la visión completa de esto. Como vos decís, no tenés por qué creerlo. Estoy de acuerdo. El asunto es cómo está tu mente frente a esa situación. No, yo digo al contrario, porque trato de quererlo, lo que pasa es que no lo tengo hecho carne, ¿no? Cuando viene alguien y se lleva algo que no es suyo, que lo está robando, vos le decís. Después vos podés tomar medidas, llamás a la policía, le haces un juicio, puede haber un montón de formas de hacerlo. El asunto es cómo está la mente. Todo el tiempo. Mm. Sí, no es tan sencillo, me parece como que ponerle que alguien viene y se lleva, no sé, toda la silla que hay en la casa, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, yo no lo trompeo nada, digo, tampoco voy a llamar a la policía, porque te imaginas la policía no va a hacer nada. Yo tendría que resignar que, bueno, las sillas son sillas, ¿no? Pero vos ves que vos enseguida le das una justificación material. Vos lo que no te estás dando cuenta, ¿qué pasa acá? Son sillas, y si fueran diamantes, No, en principio que sean sillas lo que a mí me genera es aversión, rechazo, obvio, por obvio. supuesto, porque están... Pero bueno, Sí, no lo voy a actuar, pero ya me generó, pero ¿no? ¿entendés entendés la situación? Mm. Él abusó de mí, él me golpeó. ¿Viste lo que dice Sí, la sí. mapada? Si alguien hace eso, está cometiendo un acto
de crueldad. Cuando uno le contesta en la misma moneda, ¿qué está haciendo? También un acto de crueldad. Pero con razón. Claro. Tengo mis razones para hacerlo. Y de un punto de vista mundano, tenés razón. Vos podés defender lo tuyo a capa y espada. Es la justificación de una guerra. No importa las personas que mueren, las familias que se rompen, no importa. ¿Por qué? Porque esto es mío. Y vos me lo venís a sacar. Entonces, ¿Entendés lo que te estoy señalando? sí. La mente automáticamente se va a Exacto. ¿Qué revelar. pasa si vos dejás ir, comprendés que la otra persona hace eso, primero que no te lo hace a vos, sino que tiene que estar en un estado de tal locura para romper un precepto y querer lastimar a alguien? ¿Qué quiero decir con querer? Que no te lo hace directo a vos. Es un estado en el cual la mente opera a un lugar donde no se da cuenta quién tiene adelante, no es que es con vos. Lo hace así. Es una mente que cree que no hay consecuencias de eso. Está muy ida. No es personal. Es una situación desagradable en lo cual uno tiene que estar como muy atento para no actuar de la misma manera, porque la aversión se contagia así. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos meses atrás, a una cuadra de mi casa, intentaron robar a mi hijo mayor. Yo estaba 20 metros atrás, 30 metros atrás. Era un muchacho adolescente que le intentó robar a mi hijo se plantó para pegarle, mucho más chico mi hijo, y yo fui corriendo. Cuando fui corriendo y el muchacho me ve, no se esperaba eso. Entonces yo le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y me quiso decir, no, es amigo mío. Le dije, mira, es mi hijo. Y yo sé que vos no sos su amigo, no mientas. Y lo agarré de acá atrás. Solo lo agarré y le dije, crucemos por favor. Cruzamos la calle y le dije, vamos a la comisaría. Acabas de intentar cometer un crimen. Lo asustaste. Vamos a la comisaría. Tenía todas las justificaciones para lastimarlo. Lo hizo sufrir a mi hijo. Estaba mi hijo menor al lado, un amigo de mi hijo menor al lado. Soy un padre que defiende al hijo. Más razones que para lastimarlo no había. Tengo todas las razones del mundo para decirle a que ese muchacho era la peor calamidad de la vida. Lo pudo haber traumado a mi hijo, asustarlo de muerte por un intento de robo. Millones de cosas pueden pasar a partir de eso. Ahora, si yo lastimo al ladrón, ¿soy mejor que el ladrón por el hecho de que me lo justifique? No. Lo alejé 20 metros y empecé a hablar con él. Me contó toda su historia. Terminamos hablando, me dice, déjame ir a pedirle disculpas a tu hijo. Le dije, no, así como estás, no. Calmate primero, le dije, después vamos a pedirle disculpas. Le fue a pedir disculpas. Mi hijo se fue a hacer su actividad. Yo me quedé con el muchacho hablando. Y la historia del muchacho era re trágica. No es que se lo hizo a mi hijo, es un chico que adicto al Paco. Una tragedia detrás. ¿Lo justifica esto? No. De ninguna manera. Pero la mente que se cree superior dice, bueno, pero en las condiciones yo acepto que una persona sea. ¿Por qué? El mal es, cuando uno hace el mal, es el mal. Sea alguien apropiándose de tu pasto, sea cualquiera, el que hace el mal, el que rompe un precepto, rompe un precepto. No lo hace personal, es porque su mente en ese momento está nublada. Tan nublada que es capaz de lastimar a otra persona. No importan las razones.
No te voy a contar la historia de este muchacho porque no viene a cuento. No terrible, trágica. Se te caen las lágrimas si yo te la cuento, porque es una historia terrible. Pero la verdad que yo lástima no le tenía. Traté de irradiarlo todo el tiempo. Le ofrecí además ayuda, vamos a un psicólogo, te acompaño, vamos a la guardia de psicología de Ramos Mejía, busquemos una manera de ayudarte. No, no sé. Si no sabes ahora porque estás así, paso a buscar mañana. No te quedes así. Hagamos algo, en concreto. Le terminé dando plata, porque consideraba que estaba muerto de hambre. No, yo hasta que sí. No, lo asusté. Mm. Mi intención era sacarlo de ahí. ¿Entendés lo que te quiero decir? Las justificaciones pueden ser millones, ¿eh? Para sentir odio o bronca por cualquiera. Pero cuando uno actúa así, está actuando con desprecios a sí mismo. Más cuando lastiman a tu hijo. No tenés razones. Pero lo que había que hacer era terminar con la situación, no escalarla. Hay que resolver la situación, no aumentarla. Pero hay que estar atento. Hay que estar atento a que, cómo reacciona la mente en ese momento, que además es, el tuco sube así, ¿eh? Y en un segundo le quitaste la vida. En un segundo lo lastimaste, para siempre. ¿Estamos dispuestos a vivir eso? Acá arriba. Entonces acá es donde entra la responsabilidad de lo que dice ahí. Soy responsable de mi cama, bueno o malo. Seré responsable por ello. El muchacho terminó diciendo, ojalá mi papá, yo intenté robar a tu hijo y vos me estás hablando con un amor que ninguno de mi familia me habló. Todo lastimado estaba el muchacho, no sabes cómo estaba, ¿eh? Pero lástima no te voy a tener, porque te estoy dando además la oportunidad de ayudarte. O sea que está eso. No soy mejor que vos, no soy peor que vos. Soy un ser humano que entiende que está sufriendo porque sufre también. Entonces yo te entiendo. Y lo que trato de ayudarte es andar para un lugar donde el sufrimiento sea menor, donde te puedas aliviar. A lo mejor no le da ni para eso. Yo estoy de acuerdo. Pero entonces nos damos cuenta de que todos tomamos decisiones. Y la que me tengo que hacer es responsable de la decisión que tomo. Eso es todo. ¿Triste? Seguro. ¿Entendés a lo que voy? Te cuento este ejemplo para que vos veas que sí, situaciones desagradables vamos a vivir siempre. ¿El sufrimiento de qué índole? Mental. Porque no tengo lo que quiero. O porque recibo, como en este caso, lo que no quiero. Yo no quiero que alguien intente lastimar a mi hijo. La vida es así. ¿Qué hago yo con eso? ¿Aumento el sufrimiento? Si yo lo hubiera lastimado al muchacho y mis hijos ven como su padre lastima y después lo justifico diciendo era para que no te lastimes, yo ya le había hecho cruzar la calle, nada más. Está la lección que quedará para mi hijo y para este muchacho de que le pidió disculpas, había arrepentimiento en su rostro, había lágrimas momentáneas, porque después volvió a hacer lo mismo. ¿Por qué?
Porque una persona no es mala o buena. Son condiciones que se dan en el momento y te producen tomar una decisión hacia un lado o tomar una decisión hacia el otro. Siempre. ¿Entendés? La mayoría de la gente tiene lástima cuando yo cuento esto, del pibe. Porque tiene una historia terrible. No, lástima no. Yo no soy superior a vos. Resolvamos la situación. Resolvámosla. Tratemos de orientarte a un lugar que te ayude, no a un lugar que te perjudique. ¿Entendés lo que quiero decir, Adriana? Entonces esto es algo que uno tiene que tratarse uno así. Más frecuento entonces estos estados mentales malsanos, más la mente se me embrolla ahí, más veo la realidad desde el lugar este. ¿Desde cuál? Lo mío y lo tuyo. Y esa mente atrae gente de esa índole. Lo mío y lo tuyo. Es verdad que de un punto de vista social está lo mío y lo tuyo, es verdad eso. Pero entendamos que es una convención. Y también es transitorio. Claro, pero es una convención, digamos, una convención por la cual vivimos y tenemos ordenado la sociedad en base a eso. Pero otra cosa es llevar eso a la creencia de que es real. Si uno hubiera visto que el conflicto escalaba y tenía que intervenir, quizás lastimando al muchacho, por ahí lo hubiera hecho, no lo sé. Por ahí hubiera hecho algo para inmovilizarlo y nada más. Bueno, la verdad que el mero hecho de pensar en lastimar a mí, a otro ser, me produce un freno en la mente. Pero quizás lo hubiera inmovilizado de alguna manera. Entonces lo que quiero señalarte con esto es que siempre tenemos decisión. Hay una anécdota de Thich Nhat Hanh sobre su pueblo original, cuando estaban los americanos y había un pequeño monasterio en su pueblo y los soldados americanos les robaron la comida a los monjes y los monjes amigos de Thich Nhat Hanh, que eran los amigos de la infancia de él, este soldado americano los mató riéndose. ¿Mató al amigo? Sí, delante de él, delante del pueblo. Y para Thich Nhat Hanh fue un aprendizaje maravilloso de amar a esa persona, pues esa persona que así, imagínate. De hecho, recibió muchos Militares. en sus templos. Sí. Los tipos hicieron como una catarsis y estaban agradecidos. De poder disculparse, es terrible lo que hicieron. Una locura. Pero el odio, la bronca no va a frenar el dramatismo. Es como cuando chocan dos autos, ¿entendés? Se bajan y se pegan. El auto está chocado. Y ahora además de estar chocado el auto, tenemos chocada la cara. Todo es porque tengo miedo de que me haya lastimado, miedo de perder la propiedad, miedo de que tener que poner plata. Sí, esas cosas son así. Pero lo otro, ¿redujo el sufrimiento o lo aumentó? Entonces ves que no solemos actuar, porque cuando yo digo esto sí, pero eso no es concreto. ¿Qué? ¿Y la solución de la piña es concreta? ¿Te trae más satisfacción? No estamos acostumbrados a trabajar de manera concreta, aunque mucha gente cree que es muy práctica, no lo es. Con las actitudes que tiene, yo soy muy práctico. En general no son muy prácticos, en general van detrás de algo. Y le llaman a eso practicidad. No, eso no es practicidad, eso es ambición. Practicidad es que tus acciones te lleven a sentirte más aliviado, más feliz, en menos disputa con el mundo. Eso es ser práctico. Lo otro es vivir un rollo mental y estar persiguiendo esa ambición, cueste lo que cueste. Entonces,
Uno puede observar en lo cotidiano como la mente Por supuesto. funciona. Esto en que vos estás función diciendo, yo estoy acá, pum, 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 voy para todos lados. Sí, así funciona la mente, es un flipper. Y cada bandita que rebota es una lucecita nueva que se enciende, ¿viste? El flipper. Pim, 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 pim. La mente, ay, mira luz acá, ay, mira luz allá, ay, ojalá vaya allá al agujerito. Ahora ojalá suba por la rampita. Eso es, así está la mente. Prometiéndote que la siguiente luz va a ser más maravillosa que la anterior. Sintiéndote al final del día que estás exhausto porque la mitad de esas luces no solo no te dieron satisfacción, sino que además te sentiste mal o te frustraste porque no lo lograste, pero tenés la promesa de que mañana será mejor. ¿Entienden cuando les digo, llegó el día, llegó el retiro? Llegó el retiro, no hay promesa, háganlo ahora. Háganlo ahora porque después es más difícil. No imposible, es más difícil, pero ahora está la oportunidad, tienen el tiempo. Tomaron la decisión. ¿Qué están esperando? A trabajar. Porque después nos pasa esto, nos quedamos enganchados. Y en un momento estoy tan mareado y tan boleado que ya no sé qué es lo sano y qué es lo insano. Entonces, volviendo a tu ejemplo, tengo que dejar, entonces, y fíjate que enseguida surge la justificación, porque no es mío, no se trata de eso. Se trata de que si vos te pones a luchar con eso, vas a incrementar el sufrimiento. Y fíjate que no voy a llamar a la policía porque no van a hacer nada. En realidad no lo sabés, lo asumís de vuelta. La indignación genera justificaciones de toda índole. No, vos hacés lo que tenés que hacer. Lo que ocurra después no tiene que ver con vos. Solo que te ocupás de que tu mente esté lo más tranquila posible. Te ocupás de esa tranquilidad y de esa claridad. El resto pasará. Lo que tenga que pasar. Y entonces, ¿qué vas a ver ahí? Que la decisión tomada con una mente tranquila tiene su karma correspondiente, su fruto en la mente, en la mente. Sí, vos vas a tener una silla menos. Pero la otra persona tiene una silla más y tiene un montón de problemas. Vos comprendés la situación, la otra persona no. Si en esa pelea se lastima, no se lleva la silla, lográs tener tu silla, pero te quedaste lastimada, quedaste conflictuada. Digo, siempre me acuerdo cuando hablamos de esto de la Guerra de los Roses, la película. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Nunca la vieron? No, yo. Véanla, ¿la guerra? Sí. La Guerra de los Roses es una película con Michael Douglas y ella es Esa mujer. Michelle Pfeiffer. No, No. Sí, no, es una señora. Sí, pero no es Michelle Pfeiffer, me parece que es la esposa de Ridley Scott, la que trabaja en Indiana Jones. Es una pareja muy acaudalada y se llama la Guerra de los Roses porque en un momento se empiezan a separar. Es tal cual lo que te estoy contando. Fíjate, no les cuento la película, véanla. Por eso el apellido es Rose. Claro. Véanla porque te das cuenta, es esto, no tiene fin. La escalada no tiene fin. Y lo que empieza de una manera se empieza a poner cada vez peor. Hasta que termina en una cosa terrible. Sí. Terrible. O sea, tiene cosas de comedia negra. Pero lo que te muestra de fondo es esto. Vos me hiciste y yo te hago, vos me haces. La pantera rosa. Y claro, Tom y Jerry. Cada vez es más grande el arsenal. El cañón. El cañón. Te pego con un martillo, te busco con una pala, te voy a buscar con un cañón, después busco con un avión. ¿Entendés? Eso es. ¿En pos de qué? Yo tengo razón. De que yo tengo razón. ¿Qué significa eso? Proliferación mental. Para mí, el ejemplo que alguna vez diste fue el de qué pasa cuando ganas una discusión y te das razón. Claro, ¿cómo te sentís? Eso lo resume todo para mí. No, porque yo tengo razón. Sí, vos tenés razón. ¿Y cómo te sentís? Ganaste la Mal. discusión. ¿Y después cómo te sentís? Mal. Mal. ¿Cuántas veces después pedimos Pero disculpas? entonces en ese caso que no tenés que discutir, ¿cómo? ¿Pero para qué discutís? ¿Qué vas a lograr discutiendo? ¿Que el otro cambie de opinión?
Dejar, por eso te digo, entonces es dejar. Es lo que viene Dejar ir. al recto hablar, ¿Cómo? al recto hablar, Bueno, la recta discutir no hay palabra. por qué hablar mal, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero la intención cuando vos hablás, ¿qué es? Imponer el punto de vista en una discusión. Tomemos lo que vos contaste ayer de lealtad. Mm. ¿Sí? Un ejemplo concreto. ¿Cuántos problemas de vos te podés hacer? Podés tomar medidas concretas. Construye una pared de ladrillo o un alambre nuevo y no pasa nunca más. Y se acabó. Momentáneamente, ¿no? Por ahí después te lo corta el cable. Pero entra por adelante. Claro, ¿viste? Te tira la pared abajo. Digo, puede haber un montón de cosas. Vos podés tomar una medida donde claran y le decís, por favor, que no pase más. Que no lo pase más. ¿Sí? Te lo pido por favor. La próxima vez que pasan se quedan de este lado. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Digo, uno puede tomar una medida concreta. No la tomo. La otra persona hace eso. Bueno, tomé la decisión de dejarlos pasar, ya está. Soltar. Ya está. Eso es todo. ¿Me entendés? El punto es con qué mente hago una decisión o la otra. En las conversaciones esto es muy típico. Cuando hay puntos de vista disímiles y discusiones políticas, De lo que sea. religiosas, y se trenzan en las discusiones o se habla de la discusión. ¿Para qué? ¿Qué se intenta? ¿Se está intentando aprender? No. Ya a mí ahí me parece que es algo para... Si yo no voy a aprender nada de eso, prefiero no conversar. ¿Nos estamos divirtiendo? Es decir, ¿estamos pasando un buen momento? No. Ya empiezo a sospechar de que hablar mucho sentido no tiene. Si no está pasando ninguna de estas dos cosas. ¿Lo que estoy diciendo lo estoy diciendo con una mente amorosa? No. ¿Lo que digo es verdad? Y estoy atento si la otra persona está lista para escuchar o no. A mí me parece que vos tenés que hacer las cosas así. Bueno, ya vos. Así no se hace así. ¿Está bien? Si vos tenés más experiencia en un ámbito que el otro, ¿cuántas veces uno, para los que fuimos padres, al nene pequeño se le explica algo, porque hay un peligro inminente, un enchufe, agua caliente, cosas que lo pueden lastimar, y el nene a veces, a mí no me importa, lo veo en el enchufe, lo veo en el enchufe. ¿Sí? ¿No? ¿Entendés? Ahí nos damos cuenta que aferrados estamos a la opinión de cómo deberían ser las cosas. Que en el fondo es como quiero que sea. Como yo quiero. Cuando no son como yo quiero, me enojo. También depende del vínculo que uno tiene con la persona, ¿no? Porque yo con algunas personas me irrita más la actitud. Quizás porque no sé, me importa más. Y otro con otras personas, decir, bueno, no sé, querés llevarte los caballos, llévatelo. No, es como... También depende, ¿no? De qué se juega en el vínculo. Cuanto con más esa apegado persona. uno está a la persona, más ciego está. Claro. Cuanto más apegado está el vínculo, más ciego está en realidad las condiciones que se presentan. Más se juega vos y yo. Por eso en realidad una familia, una pareja, es una gran enseñanza. Si uno aprende, porque ahí uno puede aprender el verdadero amor y aprender a despegarse de lo que más uno ama.
y entender que está bien que se la pongan, que tengan sus opiniones, que te muestren a veces que estás equivocado. Está bien. Cuando uno enseña, toma el rol de enseñar, Se habla de eso. mira, no hagas más esto. Es la 89.000 vez que lo estás haciendo, ¿te das cuenta? Sí, sí, ya me lo dijiste. Ahí lo hace de vuelta. ¿Te acordás que te dije? No hagas más esto. ¿Viste que te pasa esto siempre? El primer segundo te enojas por lo que te pasa. Sí, sí, sí. Sí, tengo que dejarlo ir porque... Y están con esta cara todo el tiempo. Ya se lo dije, no se lo digo, yo lo dice el Buda. Yo soy un cero alás, pero el Buda. Pero dice, no, no lo hagas, no te hace bien. ¿Por qué? No te hace bien. No, de vuelta. Enseñar es repetir. ¿Qué? 200 millones de veces lo mismo. Mirá, no pongas esto acá. No lo pongas acá, porque ves, si vos lo pones acá, cada vez que lo pones te lastimás. Sí, 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 sí. No sabés cómo me duelen los dedos. Pero, ¿qué te pasó con los dedos? ¿No te pusiste otra vez ahí la botella de 20 kilos? Sí, bueno, es muy difícil lo que me pedís. Ponla al lado. Sí, está bien. Me duelen los dedos. Y un día, 2, 3 años más tarde, me di cuenta de una cosa. Contame, de que puedo poner la botella al lado. ¡Qué bueno! ¿Viste que me di cuenta de una cosa? Claro, Porque recién ahí se dio cuenta. Claro, por supuesto, pero además te lo dicen con ese orgullo. Yo dije, Maybe, bueno. ¿te acordás que lo hablamos? Ah, sí. bueno, esa es la experiencia directa de cuando hablamos de yo soy el cuerpo. Cuando uno tiene la... Claro, claro, vos te das cuenta que te lo dijeron un montón de veces, pero en un momento, cuando vos lo ves, decís, claro, te lo está repitiéndose. Hace años que me dice lo mismo, ahora que vos lo ves, no es por ahí. Ok, por eso no es un tema, como vos decías tu comentario, de creer. Es un tema de verlo. Pero para eso uno tiene que estar abierto a revisar qué es lo que está pasando. ¿Qué significa revisar? Estas acciones que yo estoy haciendo, mentales, verbales o físicas, ¿me llevan al bienestar, a mí y al otro? No. Entonces no las repitas. Estas acciones verbales, mentales y físicas que estoy haciendo, ¿me hacen bien a mí pero no al otro? Sí, no, o sí. ¿Me hacen bien a mí o al otro? No las hagas. Lleva a cabo lo que te hace bien a vos y lo que te hace bien al otro. Muchas veces, uno tiene que abogar inclusive por la salud del otro. ¿Cómo por la salud? Viene alguien y te habla mal, no sé, en tu trabajo viene alguien que te habla mal, de mala manera, te contesta mal, está teniendo un trato agresivo. Si vos le contestás igual, pero por ahí vos observás, ¿te querés contagiar de una persona así? Entonces vos ves, que surge la versión, ¿qué le pasa a este? Dejo ir, me relajo y por ahí empezás a observar y en vez de contestarle, le preguntás, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te sentís bien? Por ahí ya para hacer la 6R cámbialo. Claro, entonces vos decís, no, fui al médico, ¿y qué pasó? Y me pasa esto, tengo este problema físico. Mira, se le agarró con el primero que venía, pero si yo me lo tomo personal, a lo que viene, a mí no me importa, vos podés tener todos los problemas físicos que quieras, pero conmigo no te la vas a agarrar. Y se armó una guerra. Y ahí vos te das cuenta, eso prolongado en años, por qué los ambientes de trabajo tienen tanta aversión, porque se repiten eso, es como una familia, se repiten que las tendencias emocionales habituales. Papancha, se prolifera sobre lo mismo. El resultado es un galón, un bidón gigante de sufrimiento. Entonces, sí es verdad y sí tenés razón, uno tiene que ser muy atento. Con la mente. ¿Qué está pasando con la mente? No lo que pasa para afuera. No es la silla el problema. No es que te lo roben, es cómo reacciona mi mente. Entonces, si vos cuidás lo más importante, que es la mente, porque eso es lo más importante, que tu mente esté siempre floreciente, que tu mente esté siempre elevada y
agradecida. Un estado mental de esa índole, amoroso y benevolente, fíjate cómo vivís. Aún las cosas más difíciles, las cosas más duras, las vas a vivir de otra manera. Porque como está la mente, está el mundo. No dijimos que los 6 sentidos son el mundo. ¿Y qué es el mundo? ¿Cómo? Lo que nos decía Mahakachana. Hay una forma, hay un ojo. ¿Qué es una palabra que te hablaron mal? Un sonido y un oído. ¡Saca tu cosa de acá! Es un sonido desagradable, nada más. Pero si uno está aversivo, imagínate cómo aprende. Por eso, Buda dice que en general los laicos son muy indulgentes con sus estados mentales. Entonces están mal y están mal una mañana. A mí se me ocurre estar porque estoy así. Tenés que dejarlo ir porque vos no sabés cuando pasa algo y eso desencadena una discusión con alguien muy querido, con alguien con el cual inclusive te llevas muy bien. Sí, hay que estar cuidándola en ese sentido. Por eso dicen guardando las puertas de los sentidos. Hay que guardar las puertas de los sentidos. ¿Qué significa? Estate atento, porque entra todo por ahí. Y si vos no te restringís a qué, a dejarte llevar con todo, te vas a hacer torta. Y le vas a echar la culpa al otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? No sé si es una pregunta, pero ¿qué poder de síntesis que tenía Mahakachana? Porque cuando dijo la primera oración dijo, impresionante, todo. Y la mente de un arahant. Sí, nunca me había dado cuenta de eso. La mente de un arahant es brillante. Pensá que no tiene mácula. Todo es intuición. Todo es directo. Lo que te dice es porque ve las condiciones en ese momento. Entonces, ¡ting! Porque no es solo eso, es ¿a quién se lo dice? Claro. No es un Buda, pero un arahant es eso. Por ahí si le preguntás cómo se hace un huevo frito, no sabe. Sí. Porque por ahí no aprendió nunca. Sí. Así que, Pero estamos hablando de algo que son personas que ven así, con esa claridad. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una, pero es muy del principio y bastante, no es tan importante, pero es que la hago fácil, les parece bien. Sí, dale. Cuando hablábamos de cómo se produce el contacto, etcétera, ¿no? Yo pensaba que si, digamos, hay una sensación y la percepción le pone nombre, ¿no? Y después aparece el pensamiento. Bueno, ¿y cómo le ponen nombre si no hay pensamiento todavía? O sea, ¿cómo Porque la percepción es una formación mental que tiene la función de nombrar. Pero nombrar ya es algo de pensamiento. La sensación también es un pensamiento. Ah, también. O sea que entonces no es que después viene el pensamiento, sino Sí, viene el pensamiento como intelectualización. ramificado. Exacto. Ah. Viene la intelectualización, ¿entendés? Ajá. Pero Sankara, la mente tiene Vedana, sensación, Sanya, percepción, Sankara, formaciones mentales, y Vijnana, conciencia. ¿Sí? Anya significa conocimiento. ¿Sí? Vijnana es conocimiento doble. O sea, la conciencia es conocimiento doble, traducido literalmente. ¿Qué significa esto? Un concepto es esto y no es otra cosa. Si yo digo esto es un banco, no es una mesa, no es un micrófono, no es una caja, ¿sí? ¿Por qué doble? Porque lo que todo lo demás. exacto, porque siempre el concepto se pone dual. Cada concepto es si es esto no es otra cosa. Eso quiere decir la palabra conceptualizar. ¿Sí? La computadora no es el banco. Entonces, conciencia viene de ahí. Se cosifica algo y la otredad son los dos mundos, aparentemente independientes. Sujeto, objeto. ¿Sí? Pero todo esto son procesos mentales, que en definitiva son sankaras.
Porque la palabra sankhara significa formación mental como el resultado de la formación mental. Es una palabra contextual, porque el Pali es un idioma contextual. ¿Sí? Entonces, la sensación y la percepción son parte de la mentalidad. Son formaciones mentales claro. que tienen funciones distintas. ¿Entendés? Lo que cambia es la función. La sensación es la función mental que te permite imprimir la materialidad. ¿Qué siento? La percepción es la formación mental que tiene como función nombrar eso que siento. La conciencia es la formación mental que te permite reconocer ese proceso sensación-percepción. Las formaciones mentales o los pensamientos son la intelectualización, la reconceptualización de eso. ¿Entendés? ¿Te es claro eso ahora? Sí, sí, perfecto. Bien. Gracias. ¿Algo más? Qué loco que como pasa tan rápido al principio cuando me preguntan cuenta, en consulta, como pasa tan rápido, nos quedamos enganchados y creemos en, como decía, en la película. Y cuando lo empezamos a ver más lento nos damos cuenta que son fotos. Sí. Al final es porque pasa todo tan rápido. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente. Gracias. Gracias.